Se inicia con un punto simple en el vértice proximal, uniendo ambos bordes. La sutura se realiza a 0.5 centímetros de la herida. Se realiza un nudo con doble vuelta y se cuadra el nudo. Se realiza otra vuelta para asegurar. Se continúa la línea con puntos simples que se forman al introducir en el borde superior y exteriorizando en el borde inferior. Este tipo de sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión para aproximación. Sirve para los órganos, línea alba, piel subcutánea y heridas extensas de piel. Esta sutura tiene un efecto hermético, por lo que la distancia de los puntos debe ser menor a 1 centímetro. Los puntos se continúan por toda la línea y al final se deben de tensar. Para cerrar la sutura, se deja un borde libre y se continúa a hacer un nudo con doble vuelta y asegurando con otra vuelta. Se cortan los extremos. Se inicia con un punto simple en el vértice proximal, uniendo ambos bordes a 0.5 centímetros de la herida. Se realiza un nudo con doble vuelta y se cuadra el nudo. Luego se refuerza con otra vuelta y se continúa con puntos simples, con la diferencia de que la aguja pasa en medio de los dos cabos. Al tensar los puntos, se forma un puente y se continúa por toda la línea. Esta sutura tiene un efecto dorsante y su tipo de tensión es de aproximación. Los órganos para los que sirve son el abdomen, el útero y el peritoneo. La distancia entre los puntos debe ser menor a 1 centímetro. Para finalizar con la sutura, se hace un punto simple y la aguja no pasa en medio de los cabos. El cabo libre se anuda
con doble vuelta y se refuerza con otra. Se inicia con un punto en el que se introduce y se extrae por el mismo borde y se pasa al siguiente borde introduciendo y extrayendo, formando un puente entre la línea de la herida. Se hace un nudo con vuelta doble y se cuadra el nudo. Se refuerza con otra vuelta. Se continúa haciendo punto simple con la diferencia de que el siguiente punto iniciará del mismo lado del borde donde finalizó el otro punto. Se continúa por toda la línea de esta manera, introduciendo del mismo lado en donde se extrajo la última puntada. Este tipo de sutura tiene un efecto invaginante y su tipo de tensión es de aproximación. Los órganos para los que se utiliza son piel laxa, como palmas y plantas. Para finalizar con la sutura, se deja un cabo flojo y se hace un nudo con doble vuelta. Se refuerza con otro nudo. Se inicia con un punto que entra y sale por el mismo borde y se continúa a introducir y extraer por el otro borde formando un puente entre la línea de la herida. Se realiza un nudo con vuelta doble y se cuadra el nudo. Se refuerza con otra vuelta. Los siguientes puntos se realizan igual que el primero, introduciendo y extrayendo por el mismo borde para formar el puente y pasar al siguiente borde introduciendo y extrayendo. El siguiente punto empieza del lado contrario en donde terminó el punto anterior. Se continúa así por toda la línea. Esta sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de contención. Los órganos para los que funciona son vísceras huecas como el estómago y los intestinos. Para finalizar la sutura, luego de un punto común, como los anteriores, se introduce la aguja por el mismo lado en donde terminó el punto y se extrae por el mismo borde más proximal a la herida y se pasa al siguiente borde introduciendo y extrayendo.
Se afloja un borde, el último borde, para anudar con doble vuelta y reforzar con otra. Se inicia con un punto simple en el vértice proximal y de un borde al otro. Se hace un nudo con doble vuelta y se cuadra el nudo. Luego se refuerza con otra vuelta. El siguiente punto se introduce en la línea de la herida y se extrae a 0.5 centímetros de la herida. De la misma forma se pasa al siguiente borde y se continúa por toda la línea. Esta sutura tiene un efecto imaginante y un tipo de tensión de aproximación. Los órganos para los que se utiliza son los órganos huecos. Para finalizar la sutura, el último borde del último punto se deja flojo. Y con él se realiza un nudo que tense los demás puntos. Se hace doble vuelta, se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. Se inicia con un punto simple en el vértice proximal que une ambos bordes. Se realiza un nudo con doble vuelta. Se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. A continuación, el punto se introduce y se extrae por el mismo borde de forma paralela a la herida. Y luego pasa para el otro borde a una altura equivalente al punto anterior. Y de igual forma se hace perpendicular a la herida. Se continúa así toda la línea. Esta sutura tiene un efecto imaginante y un tipo de tensión de aproximación. Se utiliza para órganos huecos. La distancia recomendada entre los puntos es de 1 centímetro o menos. Para finalizar con la sutura, el último punto tiene que tener un cabo flojo.
el cabo que atraviesa la herida y se hace un nudo con doble vuelta. Se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. Se realiza un punto introduciendo y extrayendo por el mismo borde, formando un puente en la herida. Se introduce y se extrae por el otro borde. Se realiza un nudo con doble vuelta, se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. El siguiente punto se realiza introduciendo y extrayendo por el mismo borde, quedando paralela a la herida. Se pasa al siguiente borde a una altura equivalente al punto anterior. Se introduce y se extrae por el mismo borde de forma paralela a la herida de igual forma. Se continúa con este proceso por toda la línea. La sutura sirve para órganos huecos, tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de contención. Para finalizar con la sutura, el último punto debe ir introduciendo y extrayendo de manera perpendicular a la herida en un borde. E introduciendo por el otro borde. Ese cabo formado es el que se anuda con doble vuelta, se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. Se inicia con un punto simple en el vértice proximal uniendo ambos bordes. Se realiza un nudo con doble vuelta, se cuadra el nudo y se asegura con otra vuelta. El siguiente punto se realiza introduciendo por la herida y extrayendo a 0.5 centímetros de esta misma por un borde. El siguiente punto de igual forma se introduce por la herida y se extrae por el borde contrario. La sutura se continúa de esta forma, alternando los bordes. Este tipo de sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de aproximación.
Los órganos para los que se utiliza son el muñón vaginal, intestinos, estómago y útero. Para finalizar con la sutura, el último punto queda con un cabo flojo. Con el que se continúa a anudar con doble vuelta, cuadrando el nudo y asegurando con otra vuelta. Se realiza introduciendo por un borde y ya sea en uno o dos tiempos, se extrae por el otro borde. Esta sutura tiene un efecto evaginante. La sutura se realiza a 0.5 centímetros de distancia de la herida. Se continúa haciendo un nudo con doble vuelta. Se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. Tiene un tipo de tensión de aproximación y se usa para cualquier tipo de órgano o tejido. Continuamos cortando los bordes de los cabos. Este punto se realiza introduciendo y extrayendo la aguja de un borde al otro, con la finalidad de que estos queden unidos. Esta sutura tiene un efecto evaginante y un tipo de tensión de aproximación. Se continúa introduciendo por el mismo borde al punto anterior, quedando una línea paralela a la sutura, y se extrae por el borde contrario, formando así una U. Los órganos para los que sirve son piel, mucosas, músculo y tejido friable. Se realiza un nudo con doble vuelta y se cuadra el nudo. Se refuerza con otra vuelta. Este punto se realiza introduciendo y extrayendo la aguja de borde superior a borde inferior. Esta sutura tiene un efecto adorsantes y un tipo de tensión de aproximación. Se continúa introduciendo por el borde superior y extrayendo por el borde inferior. Para los órganos que sirve principalmente es el abdomen. Se hace tensión de ambos cabos.
y se continúa a realizar un nudo con doble vuelta. Haciendo tracción hacia un cabo. Se cuadra el nudo y se refuerza con otra vuelta. Se realiza un punto que inicia con la introducción y extracción de la aguja por el mismo borde y pasando a introducir y extraer por el otro borde, formando un puente en la línea de la herida. Este tipo de sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de aproximación. Se continúa a realizar un nudo con doble vuelta, cuadrando el nudo y reforzando con otra vuelta. Esta sutura sirve para vísceras huecas. Se continúa a cortar los cabos sobrantes. Se realiza un punto que inicia introduciendo y extrayendo por un mismo borde, perpendicular a la herida, y luego se introduce y se extrae por el otro borde, creando un puente en la línea de la herida. Esta sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de contención. Luego se prosigue a introducir y extraer la aguja en el mismo borde del punto anterior, creando una línea paralela y otra perpendicular a la herida. Esta sutura sirve para órganos como intestino. Luego se realiza un nudo con doble vuelta. Y se refuerza con otra vuelta. Este punto se realiza introduciendo y extrayendo por ambos bordes con la finalidad de su unión. Esta sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de aproximación. Se continúa introduciendo la aguja por el mismo borde en el que se extrajo el punto anterior, creando un puente por debajo de la línea de la herida y extrayendo por el borde contrario. Esta sutura sirve para órganos como piel laxa, como palmas y plantas. Se continúa con la realización de un nudo con doble vuelta, cuadrando el nudo y asegurando con otra vuelta, cortando los bordes sobrantes. Este punto se realiza introduciendo y extrayendo la aguja por ambos bordes con la finalidad de que estos queden unidos. Esta sutura tiene un efecto invaginante y un tipo de tensión de aproximación. Sirve para órganos como piel. Luego se prosigue a introducir la aguja
por el mismo borde en el que salió anteriormente y pasar al siguiente borde formando un puente por debajo de la línea de la herida y también formando una línea perpendicular a la herida. Se prosigue a hacer un nudo con doble vuelta, cuadrando el nudo y reforzando con otra vuelta.